Hola muy amigos, hoy junto con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, el CITNOVA, les traemos un taller de electrónica básica donde van a aprender todo lo referente a electrónica. Vamos a utilizar nuestro kit de electrónica, que vamos a aprender sobre resistencias, potenciómetros, sobre capacitores, tenemos transistores 555, push button, tenemos cables, tenemos un motor. Tenemos una protoboard que nos va a ayudar para hacer nuestras prácticas, LEDs y diodos, cables para conectar y nuestro manual que nos va a ayudar paso a paso en cada una de nuestras prácticas para aprender electrónica. Así es que acompáñenos. Hoy vamos a conocer qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos por donde circula una corriente eléctrica. Sus principales componentes son fuente de voltaje, conductores y carga. Tal vez suene un poco complejo estos términos, pero vamos a hacer una analogía para comprender mejor qué es un circuito eléctrico. Vamos a suponer que tenemos un tinaco. En ese tinaco le conectamos una tubería. Y en la tubería vamos a colocar una llave que vamos a poder abrir o cerrar. Bueno, si tenemos agua en el tinaco y abrimos la llave, va a comenzar a circular a través de las tuberías nuestra agua. Lo mismo sucede con un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico nos dice que tenemos que tener una fuente de voltaje, en este caso va a ser nuestra batería. Necesitamos tener una carga, vamos a suponer que vamos a colocar un motor, un pequeño motorcito, y necesitamos tener un conductor o conductores. Conectamos nuestro motor a nuestra batería y tenemos nuestro circuito eléctrico. En el caso de nuestro circuito hidráulico, tenemos que hay un flujo de agua. En nuestro circuito, el motor va a poder moverse o comenzar a moverse al momento de haber una corriente eléctrica. Entonces podemos hacer una analogía que nuestra batería es nuestro tinaco, nuestra tubería es nuestros conductores y nuestra carga es ya sea la llave o nuestro motor. Pero ahora vamos a hacer esto en la práctica. Acompáñenme. Bueno, como ya vimos qué es un circuito eléctrico, ahora nos toca armarlo. Vamos a necesitar los tres elementos principales, que son una fuente de voltaje, en este caso es una batería, conductores que nos van a ayudar a que fluya por ahí los electrones o la corriente eléctrica, y una carga. Una carga es todo aquel elemento que convierte la energía eléctrica en motriz, en calórica, en luminosa. En este caso vamos a utilizar un motor. Bueno, pues vamos a conectar una terminal, el positivo de nuestra batería, a nuestro conductor y a una terminal de nuestra carga. Después vamos a utilizar otro conductor en el otro lado de nuestro motor, en la otra terminal, y lo vamos a cerrar el circuito. Al momento de conectar la batería, nuestro motor va a poder funcionar, va a poder girar gracias a la circulación de corriente que va a haber en nuestro circuito. Y en este momento hemos hecho nuestro primer circuito eléctrico. Y esta va a ser la base para todas nuestras prácticas en electrónica. Nuestra siguiente práctica va a ser la protoboard. Y esta pequeña tarjetita o placa nos va a servir para hacer infinidad de nuestros proyectos. Nos va a facilitar mucho la conexión entre componentes y es básico para todos los que queremos aprender electrónica. Pero vamos a ver cómo funciona nuestra protoboard. Bueno, como mencionamos, la protoboard o tablilla de pruebas nos sirve para interconectar nuestros componentes de una manera sencilla o rápida. Es muy complicado conectar o soldar los componentes para hacer un circuito. Por lo tanto, la protoboard simplemente nos va a facilitar esa tarea. Utilizando las perforaciones podemos interconectar nuestros circuitos. Pero, ¿cómo funciona la protoboard? Pues bueno, tenemos diferentes tipos de protoboard. Tenemos pequeñas, tenemos más grandes, pero todas son para el mismo propósito.
Como vemos, en la protoboard tiene muchas perforaciones. Cada perforación representa una conexión. Por ejemplo, de este lado vemos que tiene aquí un positivo y un negativo. Toda esta fila de conexiones están interconectadas entre sí. Así es que este punto de conexión con este punto de conexión con este punto de conexión es el mismo. El mismo caso en el lado del negativo, este punto de conexión es el mismo punto de conexión en esta tarjeta. Pero de este punto a este punto no hay interconexión. En el caso de las perforaciones internas, casi todas siempre vienen marcadas con una letra y un número. Bueno, vamos a tomar el número 1. Toda esta fila que tiene aquí el número 1 está interconectada. Digamos que este punto es el mismo punto que este y es el mismo punto que este. Pero con la siguiente fila no están interconectadas. Así es que tengo una interconexión entre todo el número 2, pero no con el 1, ni con el 3, ni con el 4, ni con el 5. Esto me va a ayudar, por ejemplo, si quiero conectar este capacitor, lo voy a poner aquí, con una resistencia, pues sé que este número 12 está interconectado y aquí ya hice una conexión con el capacitor. De este lado de la protoboard tenemos esta separación. No hay conexión de este punto a este punto, pero sí, como habíamos comentado anteriormente, este punto número 1 tiene conexión entre sí. Pero bueno, como a mí me gusta ver más de cerca las cosas, vamos a destapar una protoboard. Si observamos bien, estas protoboard tienen estas laminillas metálicas. Esas laminillas metálicas son las que están interconectando a nuestros componentes. Si ven, voy a sacar una. Esto es lo que hace la conexión por la parte frontal. Y podemos ver aquí físicamente que esta laminilla, todos estos conexiones es un punto de conexión, pero en la siguiente fila ya no hay conexión. Hay un aislante que es la propia protoboard, que es plástico. Lo mismo sucede en las líneas que les comentaba de positivo y negativo. Toda esta línea es un bus de conexión y toda esta línea es otro bus de conexión, pero entre estos dos no hay conexión. Y de ese modo podemos hacer muchas conexiones de todos nuestros circuitos y nos van a facilitar la elaboración de todos nuestros proyectos. En esta práctica vamos a aprender qué es la resistencia eléctrica. Bueno, una resistencia eléctrica es un componente que se opone al paso de la corriente eléctrica. Ya habíamos visto que es corriente eléctrica y la resistencia en electrónica, la más conocida es esta resistencia. Esta resistencia tiene un código de colores que nos va a indicar el valor de nuestra resistencia. Pero vamos a hacer una práctica para saber cómo leer el código de colores y para qué nos sirve una resistencia. Acompáñenme. Bueno, primero vamos a aprender cómo identificar el valor de una resistencia ayudándonos del código de colores. El código de colores precisamente nos va a ayudar, dependiendo del color que tiene cada banda de la resistencia, a determinar su valor. En este caso vamos a tomar esta resistencia. Las primeras dos bandas nos van a determinar los primeros dos dígitos que vamos a poner a ese valor. La tercera es el número de ceros que vamos a agregar a esos dos primeros dígitos. Y la cuarta, que generalmente es un color dorado o plateado, solo nos va a determinar qué tan exacta es esa resistencia o la tolerancia de la resistencia. Vamos a utilizar esta resistencia que tiene café, negro y naranja. Bueno, según nuestro código de color, la primera banda es café, por lo tanto vamos a colocar un 1. La segunda banda es negro y nos dice nuestro código de colores que la segunda banda tendría un valor de 0. Y la tercera banda, como les decía, es el número de ceros que vamos a colocar después de estos dos dígitos. En el caso de esta resistencia que es naranja, el naranja nos dice que son 3 ceros. 1,
2, 3. Por lo tanto, esta resistencia tiene un valor de 10.000 ohms. El ohm es la unidad de medida de la resistencia. Vamos a hacer otro ejemplo con otra resistencia. Esta resistencia tiene un color verde al inicio, en la primera banda, y nos dice que el verde es el 5. Su segunda banda es un color azul y nos dice que el azul es el número 6. Y la tercera banda es un color café. Y el café nos dice el número de ceros que vamos a colocar. En este caso es un 1. Por lo tanto, solo colocamos un 0. Entonces, esta resistencia tiene un valor de 560 ohms. Y para cada una de las resistencias vamos a tomar el mismo criterio para determinar el valor de la resistencia. Y ahora vamos a hacer una práctica para ver cómo podemos utilizar una resistencia. Bueno, vamos a hacer una práctica donde vamos a ver el funcionamiento o una aplicación de una resistencia y para qué la podemos utilizar. Vamos a utilizar nuestra protoboard, ya sabemos cómo funciona, y una batería, un broche de batería y un LED. Primero vamos a conectar nuestro broche de batería a nuestra batería. Vamos a conectar el lado positivo, que es el rojo, a nuestro positivo de nuestra protoboard y nuestro negativo al lado negativo de la protoboard. Ahora vamos a tomar nuestro LED y en este caso vamos a tomar el pin más largo, lo vamos a conectar en el bus del positivo. Recordemos que todo este bus está interconectado, así es que lo voy a conectar en cualquier orificio. Y el otro pin dentro de nuestra protoboard, en este caso yo lo conecté en el 10. Vamos a tomar nuestra resistencia de 220 ohms, que es rojo, 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 y la vamos a conectar al LED. Sabemos que toda esta línea está interconectada, así es que en cualquier punto de esta línea lo puedo conectar. Y voy a cerrar el circuito conectando mi resistencia al negativo de la batería, en este caso el bus negativo de nuestra protoboard. Y nuestro LED ha encendido. Esta resistencia es de un valor de 220 ohms. Pongan mucha atención a la intensidad del LED. Ahora vamos a utilizar nuestra resistencia de 10 kilo ohms o 10.000 ohms y la vamos a sustituir por nuestra resistencia de 220 ohms. No olviden la intensidad del LED. Vamos a conectarla. Vamos a cerrar el circuito. Y nuestro LED se enciende. Pero si notamos bien, con una intensidad mucho menor a nuestra resistencia de 220 ohms. Y bueno, aquí vemos una aplicación práctica de lo que son las resistencias. ¿Qué pasaría si en lugar de ponerle una resistencia de 10.000 ohms o de 10 kilo ohms le pusiera una de 100.000 kilo ohms? ¿Prendería más o prendería menos el LED? Bueno, aquí hay un tip. La resistencia eléctrica se opone al paso de electrones en un circuito. Por lo tanto, entre mayor resistencia, menor flujo de electrones y por lo tanto menos intensidad en nuestro LED. Así es que podemos hacer unas prácticas con diferentes resistencias y ver lo que sucede con nuestro LED.